El sol de la tarde se filtraba débilmente por los ventanales del local, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire como pequeñas estrellas en miniatura. Sentado en una de las mesas del fondo, Osvaldo aprovechaba un breve y milagroso instante de tranquilidad para deslizar la pluma sobre una hoja de papel en blanco. Con una caligrafía esmerada y cargada de nostalgia, comenzó a redactar aquellas líneas dirigidas al hombre que al otro lado del océano esperaba con ansia sus noticias. En su mente resonaban las palabras con el acento de su tierra natal mientras escribía que aprovechaba aquel ratito libre para ponerle unas líneas a su querido viejito. En el texto expresaba su sincero deseo de que a Elisa de Sarden le hubiese gustado el vestido que le mandó para su puesta de largo, un detalle en el que había invertido tiempo y cariño. Con el optimismo que siempre lo caracterizaba, continuó asegurando que por aquellas tierras todo marchaba de poca madre, una expresión que resumía su intento de transmitir absoluta tranquilidad. Ya les había mencionado en misivas anteriores que su barrio era realmente lindo, y que la gente que lo habitaba era muy buena y sumamente honrada, destacando que los españoles los respetaban mucho y mostraban un sincero interés en aprender diversas cosas de su cultura. Para aderezar la historia y darle un toque de prosperidad, añadió con orgullo que recién había agarrado unos chavos y había comprado un carrito verdaderamente lindo, detallando que era incluso más grande que el del boticario de Huachinango. En su fuero interno, Osvaldo deseaba fervientemente que su progenitor pudiera verlo con sus propios ojos, describiéndolo como algo chévere, capotable y sumamente fácil de manejar. Con un suspiro comenzó a redactar la despedida pidiéndole a su papito que le dijera a la mamita que podía estar profundamente orgullosa de él, reafirmando la gran mentira que sostenía su estatus a la distancia al escribir que, tal como ya les había dicho, él era el mismísimo dueño del bar Reynolds, justificando que había merecido la pena tanto sacrificio en el barrio. Sin embargo, la burbuja de ensoñación se rompió de golpe cuando una figura imponente y malhumorada se plantó frente a su mesa. Mauricio Colmenero, el verdadero propietario del establecimiento, lo miró con los ojos entrecerrados y una expresión de profundo fastidio. Con su habitual brusquedad, soltó una exclamación vulgar exigiendo al empleado que si estaba allí sentado ya podía ir levantando el trasero, alegando que ese asiento de mimbre cogía los olores y luego terminaba oliendo a plátano frito. Sorprendido en pleno acto, Osvaldo alzó la mirada e intentó mantener la compostura, respondiendo con suavidad que no hacía nada malo, licenciado, que tan solo le estaba escribiendo una carta a su papito debido a que hacía bastante tiempo que no le contaba las novedades de su vida. Mauricio, lejos de conmoverse, soltó una risa burlanca y arqueó una ceja, preguntando con ironía si realmente su padre iba a ser capaz de entender aquello, hijo de mi vida. Añadiendo con sarcasmo que esperaba que el texto no incluyera dibujitos de bisontes ni hombres armados con lanzas ni nada por el estilo. Antes de que el empleado pudiera ofenderse, el hostelero cambió de tema y recordó de mala gana que, por cierto, hacía un par de semanas había llegado una correspondencia para él. Al rebuscar en los bolsillos, extrajo el sobre que contenía una petición de día libre por asuntos propios. Osvaldo tomó el papel con las manos temblorosas y al revisar los detalles de la notificación de la señora Inés, un frío repentino le recorrió la espalda al leer las palabras pobreza y afortuna. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, invocó a Santa Lupita al darse cuenta de que su papito vendría a visitarlo en un plazo de 2 semanas, pero al volver a fijar la vista en los dígitos de la fecha. El pánico se apoderó de él por completo y corrigió el error exclamando con angustia que su padre llegaría en tan solo 2 días. Mauricio, al escuchar el lamento, soltó una carcajada ruidosa y exclamó con una alegría socarrona que era una magnífica noticia que los fuera a visitar el gran jefe indio, pidiéndole entre risas que por favor le dijera que trajera a la puerta sujetando el menú del día. Al ver el rostro desencajado del joven, el hostelero matizó un poco su tono y le pidió perdón de manera superficial, reconociendo que al fin y al cabo se trataba de su progenitor, concluyendo con un comentario jocoso sobre lo bueno que resultaría el encuentro. Mientras tanto, en otra esquina de la populosa barriada, la actividad no se detenía. Lorena García caminaba con paso decidido hacia la vivienda familiar, interrumpiendo el silencio del pasillo al escuchar el timbre del teléfono. Al atender la llamada, su rostro se iluminó con una vanidad desbordante al suponer que se trataba de una oferta de la televisión. Con voz engolada, exclamó que lo sabía perfectamente, que estaba completamente segura de que el público no podía vivir sin la presencia de Lorena García en las pantallas, pero advirtió de inmediato a su interlocutor que ella no poseía un caché económico cualquiera.
Su gozo cayó en un pozo profundo cuando la voz al otro lado del hilo telefónico aclaró la verdadera intención de la llamada, preguntando en realidad por Luisma. Decepcionada pero reaccionando con rapidez para no perder la oportunidad de figurar, Lorena rectificó sobre la marcha diciendo que su propio caché era totalmente negociable e incluso gratuito si era necesario, pero el insistente interlocutor repitió la solicitud. Resignada, la joven exclamó que esperaran un momento y pegó un grito ensordecedor llamando a Luisma para que se pusiera al aparato de inmediato. El aludido, un hombre de mente dispersa y corazón noble, apareció tropezando con sus propios pasos y tomó el auricular con entusiasmo, saludando a la joven con total naturalidad y pidiéndole que le hablara de tú, recordándole que la conocía desde que era una niña pequeña de un tamaño minúsculo. Haciendo gestos con las manos para indicar la estatura. Lorena, perdiendo la paciencia, le arrebató las manos de la cara y le ordenó que se concentrara y se pusiera al habla con el tal Julio que llamaba. Luisma, con el auricular pegado a la oreja, asintió repetidamente y dio pie a que la persona al otro lado comenzara a preguntar lo que deseara. Tras unos segundos de confusión mental, el hombre se dio cuenta de que había entendido todo al revés y murmuró que el que debía formular las preguntas era él mismo. Desorientado, apartó el teléfono un instante para buscar a su alrededor, preguntándose en voz alta dónde demonios se había dejado las llaves de la casa, soltando una pequeña maldición antes de regresar a la conversación telefónica. Con una sonrisa ingenua, sugirió que llamaran directamente al presidente Zapatero para hacerle una pregunta concreta, ya que de lo contrario no sabría qué decir, acordando que el encuentro se produciría el próximo lunes. Al colgar el teléfono, Luisma miró a Lorena con los ojos como platos y exclamó lleno de asombro que alucinara con la noticia, desafiándola a adivinar por dónde iba a salir próximamente. Ante la mirada expectante de la joven, él mismo desveló el misterio anunciando a bombo y platillo que aparecería nada más y nada menos que en la televisión. Lorena, contagiándose del entusiasmo, celebró la novedad exclamando que era maravilloso tener a otro famoso viviendo bajo el mismo techo, aunque admitió con un deje de ironía que no sabía cómo se las apañaban para atraer tanta atención popular. Consciente de la importancia de la estética audiovisual, la joven decidió brindarle un consejo estético a su amigo para asegurarse de que saliera sumamente guapo en las pantallas. Le explicó que teniendo en cuenta sus ojos particulares y sus rasgos faciales característicos, la mejor estrategia consistía en enturbiar la mirada de manera misteriosa, morderse ligeramente los carrillos y sacar un poco de morritos ante la cámara. Luisma escuchó con atención divina, asintiendo a cada palabra, y sugirió que lo ideal sería guiarse por un modelo de vestimenta adecuado. Reflexionó en voz alta comentando que si bien el traje tradicional de la boda era ciertamente elegante, el disfraz de Spiderman combinaba la elegancia con un estilo que molaba un huevo. Lorena frenó en seco sus fantasías espaciales y le aclaró con firmeza que el traje del hombre araña quedaba totalmente descartado debido a que se trataba de una aparición formal en la televisión. El hombre contrariado preguntó la razón de tal negativa, a lo que ella respondió con obviedad que el traje rojo de licra constituía un rotundo niet para los estándares de la cadena pública. En otro punto del barrio, ajeno a los preparativos televisivos, Tony intentaba asesorar a Eugenia sobre su vestuario para un evento social inminente. Con ademanes dramáticos, el estilista aconsejó que si deseaba triunfar de verdad en su reunión de amigas, debía emular su propio estilo y apostar todas sus fichas al color negro, un clásico imperecedero. Sin embargo, la mujer no compartía en absoluto esa visión sombría. Con un bufido de frustración, le pidió a Tony que se centrara de una vez por todas, aclarándole que aquella cita no consistía en pasar una tarde cualquiera tomando anís con las viejas del lugar, sino que se trataba de una auténtica reunión del deseo. Eugenia argumentó con vehemencia que no podía presentarse vestida de riguroso negro como si fuese el personaje de Bernarda Alba. Tony, ofendido en su orgullo artístico, cruzó los brazos y replicó con sarcasmo que si esa era su postura, entonces podía optar por ir vestida de rojo intenso como el mismísimo Mao Zedong. Con un tono de advertencia, le recordó que aquellas mujeres coristas de su círculo social se pasarían los próximos 5 años despellejando minuciosamente a la que resultara ser la peor vestida de la velada. El repique estridente del teléfono interrumpió la disputa de modas. Tony descolgó el aparato con gracia y saludó con cortesía, pero su voz cambió a un tono sumamente afectuoso al identificar a la persona que llamaba, exclamando que se trataba de la Coquita, esa mujer encantadora que siempre lograba volverlo completamente loco de alegría. Con entusiasmo le manifestó las enormes ganas que tenía de verlas a todas reunidas,
pero su sonrisa se desvaneció al escuchar las malas noticias. Con incredulidad preguntó si acaso Caderitas Pérez no iba a poder asistir a la cita, expresando su deseo de que tuviera una excusa verdaderamente de peso. La respuesta del otro lado lo dejó helado al enterarse de que la mujer había fallecido a causa de un infarto repentino. Conmocionado, Tony comentó con tristeza que la Fueguitos debía de encontrarse hecha polvo ante semejante pérdida. Tras una breve pausa en la que asintió con gravedad al enterarse de que el cuerpo iba a ser incinerado, inquirió también por el estado de la Perlita de Jaén, lamentando con un hilo de voz la mala fortuna de la pobre mujer. Con el panorama social diezmado por las desgracias, Tony intentó hacer un recuento de las asistentes, dándose cuenta de que la lista se reducía drásticamente a ellos dos. La comunicación comenzó a fallar debido a una intensa tos del interlocutor. El estilista gritó varias veces el nombre de Coquitos con la esperanza de recuperar la señal, pero la línea se cortó definitivamente. Con el auricular en la mano y una expresión de absoluta desolación, Tony miró a su alrededor y murmuró con pena que la llamada se había cortado y que, lamentablemente, solo quedaba él en este mundo de la farándula. Eugenia, conmovida por un breve instante ante la tristeza de su amigo, decidió cambiar de tema para disipar la melancolía reinante y preguntó con curiosidad qué era eso que andaban rumoreando sobre que Luisma iba a salir en la televisión. Comentando con gracia que parecían una auténtica dinastía de famosos del espectáculo. Mientras tanto, en la tranquilidad de la plaza del barrio, las nuevas generaciones lidiaban con sus propios dilemas de la adolescencia. Mecos se acercó a Jonathan, quien se encontraba absorto hojeando un papel impreso. Con curiosidad le preguntó qué hacía exactamente, inquiriendo si acaso estaba leyendo el periódico o algo de similar importancia. Jonathan alzó la vista con una mueca de fastidio y confesó que se encontraba un poquito rayado de la cabeza con todo el asunto del descenso de su equipo de fútbol. Mecos, con una sonrisa pícara y maliciosa, le arrebató el periódico de un manotazo y lo acusó con tono burlón de estar mirando en realidad los anuncios de los anillos de las mujeres de la vida alegre, llamándolo guarro entre risas. Jonathan, lejos de negarlo, sonrió con picardía y admitió que había una cantidad impresionante de chicas universitarias en esas secciones, concluyendo en tono de broma que iba a tener que acompañar mucho más seguido a Fidel a la facultad para mejorar sus posibilidades sociales. Mecos, quitándole importancia al asunto estudiantil, bajó la voz y le propuso un planazo mucho mejor, revelando en secreto que su hermano mayor había conseguido un poco de costo de buena calidad. Con una mirada tentadora, le preguntó si le seducía la idea de encender unos porritos para pasar la tarde de una manera diferente. Jonathan arrugó el entrecejo y mostró reparos inmediatos, explicando que fumar en ese preciso instante le resultaba sumamente incómodo debido a que se acababa de lavar los dientes minuciosamente. Mecos soltó una carcajada incrédula y le recordó que ambos sabían perfectamente que los dientes solo se lavaban por la noche antes de dormir. Con un gesto de superioridad, acusó a su amigo de estar simplemente muerto de miedo ante la propuesta. Jonathan, sintiéndose tocado en su orgullo juvenil, replicó con firmeza que él no estaba cagado por nada ni por nadie, asegurando que a él lo único que le infundía un verdadero respeto era el novio de su madre, aclarando que la verdadera razón por la cual rechazaba la oferta era que los porros sencillamente no eran de su agrado. Mecos adoptó un tono burlón y compasivo, llamándolo pocollo de manera despectiva, y le cuestionó cómo podía afirmar con tanta seguridad que algo no le gustaba si ni siquiera se había dado la oportunidad de probarlo previamente. Jonathan, recurriendo a una lógica aplastante y un tanto grosera, respondió que tampoco había probado nunca a comer cosas desagradables y sabía con absoluta certeza que no le gustaban en absoluto. Mecos se encogió de hombros y le advirtió que él mismo se lo perdía, asegurando que el chacho se iba a partir de la risa con la situación y que él se quedaría comiéndose los mocos cuando le contaran lo bien que se lo habían pasado. Jonathan, decidido a no ceder ante la presión social, le dejó claro a su compañero que disponía de 2 horas libres en su agenda y que era perfectamente capaz de idear 30 planes muchísimo mejores que ese, ordenándole con un gesto de la mano que se marchara a tomar el aire. Ya que allí había uno que pensaba pasárselo en grande esa misma tarde. Pocos minutos después, la figura solitaria de Fidel apareció caminando por la acera con su habitual andar pausado. Jonathan, viendo una oportunidad para llenar su tiempo libre, lo llamó a voces repitiendo su nombre con insistencia. Con un tono que pretendía ser moderno y desenfadado, le propuso ir a quemar unos minutos juntos o romper la rutina con alguna actividad compartida, preguntándole directamente si hacían algo interesante.
Fidel, siempre entusiasta de las artes manuales y las actividades intelectuales, se detuvo con los ojos brillantes y propuso con alegría la posibilidad de dedicar la mañana entera a la papiroflexia. Añadió con un lirismo inocente que lo pasarían genial debido a que justo ese día sentía que tenía la cabeza completamente llena de pájaros, concluyendo con una pregunta directa sobre si se apuntaba al plan. Jonathan, desconcertado por la propuesta tan alejada de sus expectativas juveniles, exclamó con una mezcla de asombro y burla si acaso se refería a hacer unos pajaritos de Babel, comentando con ironía lo guay que resultaba la idea. Sin embargo, recuperando su postura habitual, le preguntó a Fidel si se había dado un golpe fuerte en la cabeza o qué le sucedía, afirmando tajantemente que a él esas chorradas infantiles no le iban en absoluto. Fidel, utilizando el mismo argumento que Mecos había empleado poco antes, le cuestionó cómo podía saberlo con tanta seguridad si nunca en su vida lo había probado. Jonathan, atrapado en su propia estructura mental, comenzó a responder utilizando la misma comparación grosera sobre lo que tampoco había probado a comer, pero se contuvo a tiempo y desvió la frase mencionando de manera apresurada a esos pajaritos de papel antes de dar por terminada la discusión. En el interior del bar Reynolds, ajeno a las tribulaciones de los jóvenes, Mauricio Colmenero continuaba con su cruzada particular contra la intervención de Luisma en el programa televisivo. Al ver entrar al hombre lo saludó con desprecio llamándolo Luis Mariano y comentando con amargura que se trataba de un idiota que iba a formularle una pregunta a otro idiota de igual calibre. Sentenciando que ya era hora de que el presidente Zapatero mantuviera un debate político que estuviera verdaderamente a su nivel intelectual. Luisma, defendiendo su dignidad con orgullo inocente, se plantó ante el hostelero y le aclaró que tampoco sería un hombre tan idiota cuando los productores de la televisión se habían tomado la molestia de llamarlo directamente a él. Argumentó con vehemencia que para asistir a un espacio televisivo de esa categoría no convocaban a cualquiera que pasara por la calle, revelando con ingenuidad que los responsables le habían explicado que lo habían elegido de forma totalmente aleatoria. Mauricio descartó el argumento con un gesto despectivo de la mano y urgió a ir a lo verdaderamente importante, preguntándole qué cuestión concreta pensaba plantearle al mandatario del país. Luisma adoptó una postura solemne y confesó que ya lo tenía casi decidido en su mente. Aclaró que se dirigiría al jefe del Ejecutivo llamándolo señor presidente, y que la duda que le transmitiría sería a quien pondría él como árbitro para un partido importante, sugiriendo con entusiasmo que aquello era una propuesta sumamente populista. Añadió con convicción que el país entero se quedaría muchísimo más tranquilo al comprobar de primera mano que su presidente se encontraba perfectamente preparado para afrontar una situación de crisis futbolística. Mauricio lo miró fijamente con una mezcla de lástima y exasperación, preguntándole si era consciente de que él estaba empleando la ironía en sus palabras anteriores. Explicó con paciencia pedagógica que la ironía consistía precisamente en decir exactamente lo contrario de lo que se estaba pensando en realidad, sentenciando con un grito que bajo ningún concepto podía formular una pregunta de semejante calibre en directo. Luisma, confundido, inquirió el motivo de tal prohibición, a lo que Mauricio respondió elevando las manos al cielo y exclamando que Dios lo librara de presenciar tal espectáculo. El hostelero manifestó que si él tuviera la oportunidad de estar en ese plató, solo habría una única y contundente pregunta que querría hacerle al mandatario, la cual consistía sencillamente en mirarlo a los ojos y decirle que dimitiera de su cargo de manera inmediata. Chema, que se encontraba limpiando el mostrador cercano, intervino en la conversación para señalar un detalle lingüístico importante, recordándole a Mauricio que la exigencia de que dimitiera no constituía en absoluto una pregunta propiamente dicha. Mauricio frunció el ceño, reconociendo a regañadientes la verdad del apunte gramatical, pero no se dio por vencido. Tras meditarlo unos segundos, propuso una alternativa manteniendo la misma estructura, sugiriendo que la nueva formulación fuera simplemente repetir la palabra dimita con un signo de interrogación mental. Chema negó con la cabeza y le aclaró que lo que realmente correspondía hacer en un evento de esa envergadura era interrogar al presidente sobre algún asunto de verdadera relevancia que preocupara hondamente a la base social y a los sectores más desfavorecidos de la población. Concluyó diciendo que la pregunta debía nacer del pueblo llano. Luisma, entusiasmado con el concepto de la justicia social, asintió repetidamente exclamando que se trataba exactamente de eso, pero se vio abrumado al pensar en las complicaciones geográficas y sociales del territorio nacional. Desorientado por los términos, confesó que la mención de la base social lo confundía y sugirió que lo mejor sería trasladar la responsabilidad al empleado del bar.
Dirigiéndose a Machu Picchu con total naturalidad, le preguntó si le importaría viajar hasta la localidad de Zafra con el único objetivo de averiguar qué temas de interés local podría plantearle directamente al presidente del gobierno. Chema intervino de inmediato para frenar el absurdo viaje, asegurando que no hacía falta trasladarse hasta Zafra en absoluto y que él mismo podía resumir el sentir general del pueblo con una sola frase exclamativa dirigida al mandatario. Cuestionando por qué la vida resultaba ser tan perra para los ciudadanos de a pie. Al escuchar aquellas palabras cargadas de dramatismo, Osvaldo entró en la estancia con el rostro desencajado y una expresión de profunda tristeza.